¿Qué tal? En este video vamos a tratar lo que es el límite de Fermat y que al final de cuentas se reduce al teorema de los cuatro pasos o es lo mismo, ¿no? Entonces, para hablar de lo que es el límite de Fermat y el teorema de los cuatro pasos, vamos a utilizar o vamos a basarnos en el tema de la recta secante que corta a una curva. En este caso, y también vamos a utilizar lo que es la recta tangente. Si nosotros recordamos, la recta secante, pues es aquella que cruza o que corta en dos puntos a una curva, ya podría ser un círculo, una parábola, lo que sea. Y una recta tangente, pues es aquella que corta a una curva en un solo punto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser la explicación del límite de Fermat, pero de cómo pasar de una recta secante, que aquí podemos ver en la imagen, cruza en el punto A y en el punto B a una curva, en este caso es una parábola. Entonces, cómo llegar de una recta secante a una recta tangente, que si nosotros vemos en la imagen de la derecha, esa recta tangente que es de color café, solo corta en el punto A la curva. Entonces, nosotros es muy fácil dibujar una recta secante y encontrar a lo mejor la ecuación de esa recta secante es fácil porque tenemos dos puntos. Entonces podríamos utilizar una de las fórmulas para obtener la ecuación de la recta y con eso rápido encontramos la recta secante. Sin embargo, con una recta tangente es más complicado porque solo corta en un punto a la curva, en este caso a la parábola. Entonces, a fuerzas para obtener la ecuación de una recta, pues tenemos que tener o dos puntos o un punto y la pendiente. Entonces, si nosotros no tenemos eso, o también podríamos tener a lo mejor la pendiente y la intersección con el eje Y de la recta, para que nosotros podamos saber qué recta es y la podamos dibujar, ¿no? Entonces, tendríamos que tener o dos coordenadas, o una coordenada y una pendiente, o una pendiente y una intersección con el eje de la Y. Entonces, tendríamos que tener dos datos diferentes. En este caso, cuando nosotros queremos dibujar una recta tangente, solo tenemos un punto, es decir, nos hace falta otro dato, que podría ser la pendiente, otra coordenada, o la intersección con el eje Y. Entonces no lo conocemos, no podemos dibujar una recta tangente, ni podemos saber cuál es la recta tangente, ¿no? La función de esa recta. Entonces, basándonos en este problema de que no podemos dibujar una recta tangente en base a un solo punto, nosotros vamos a explicar cómo solucionarlo por medio del límite de Fermat y el teorema de los cuatro pasos. Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser la pendiente, en este caso de la recta secante, que es aquí está nuestra primera figura. Y recordemos que va a ser y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿no? Entonces, el punto B está conformada por una coordenada que sería x2, y2, por ser el punto número 2. Entonces, aquí si vemos en los dos dibujos donde nos interesa trazar la recta tangente es en el 1, menos 1. Entonces, aquí va a ser x1, y1, entonces porque es nuestro punto 1 y este es nuestro punto importante. Entonces tenemos dos puntos, nombramos nuestras coordenadas y en base a eso nosotros calculamos lo que es la pendiente. Ahora, otra cosa que debemos también tener en cuenta es lo siguiente.
nosotros cuando escribimos una función lo podríamos escribir y igual a o f de x igual a. Entonces, por ejemplo, y igual a x o f de x igual a x. Son dos formas de escribir una función. Entonces, estas formas son equivalentes. Entonces, es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Tercer cosa, vamos a hablar de algo que se llama incremento, que se refiere a la diferencia entre dos magnitudes. Entonces, ese incremento lo podemos representar con un triángulo y una X o con la H. Entonces, las dos, o podríamos igual representarlos con alguna otra más, nada más que eso se prestaría a confusión con a lo mejor otros temas de matemáticas o otra área. Entonces, para hablar de incremento, o es incremento de x, aquí sería incremento de x, lo podremos representar con el triángulo y la x o con una h. Entonces, ahorita nosotros vamos a utilizar una h porque es más fácil, más rápido escribir una h que el incremento de x, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos se puede utilizar y los dos van a hacer referencia al mismo concepto que es el incremento. Entonces, ya que tenemos esas tres cosas bien entendidas, ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. En lugar de escribir y, vamos a escribir f de x. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque es a conveniencia de nosotros. Entonces, como este es y2, entonces esta va a ser f de x2. Es decir, la y2 es la evaluación de la función con x2. Entonces, por eso lo ponemos así. y2 es igual a f de x2. Y luego menos y1, que sería f de x1, es decir, la evaluación de la función con x1, lo cual nos daría y1. Entonces, esto que tenemos aquí del lado izquierdo es equivalente a lo que tenemos del lado derecho. Y les digo, nosotros lo estamos escribiendo a conveniencia, porque aquí abajo tenemos x2 y acá tenemos x1, entonces para tener lo mismo también arriba. Ahora, lo siguiente es que vamos a hablar del incremento. Ya dijimos que el incremento lo podemos representar con una h o con el triángulo y la x. Entonces, ahorita lo vamos a representar con la h y nuestro incremento va a ser x2 menos x1. Esto que tenemos aquí en la formulita lo vamos a hacer más sencillo y esa resta va a ser h. ¿Sale? Que sería x2, que es 3, menos x1, que sería menos 1, nos da un 4. Entonces, la diferencia entre a y b es 4, un valor de 4. ¿Sale? Entonces, esa diferencia le vamos a llamar incremento de x. Entonces, h va a ser el incremento de x. ¿Por qué incremento? Porque en un principio x es menos 1 y subió, es decir, cambió de valor a un x2. Entonces, aquí decimos que se incrementó. ¿Cuánto se incrementó? 1, 2, 3, 4. Entonces, es el incremento de x. ¿Sale? Entonces, para hacer más fácil la fórmula, como x2 menos x1 es el incremento de x y lo tenemos representado con una h, entonces lo sustituimos. Vamos a sustituir, pero antes de eso, lo que nosotros queremos es esto que tenemos aquí. Nosotros, para que sea una recta tangente, lo que queremos es que solo es un punto y nosotros aquí tenemos dos puntos, ¿sí, no? x1 y x2. Entonces solo tendríamos que tener x1, que es el punto A. El punto B no debe de existir en una recta tangente, entonces hay que desaparecerlo. ¿Cómo le hacemos? Pues despejamos. Lo que vamos a hacer es despejar. Entonces, x2 vamos a despejar a x2 para que quede en función de x1 y del incremento. Entonces, aquí es más fácil pasar menos x1 del otro lado, que como es negativo va a pasar sumando. Entonces ya aquí está, ¿no? h más x1 igual a x2.
Ahora ya nada más lo ordenamos, o sea, puede quedar así o lo podemos ordenar de la siguiente manera. x2 es igual a x1 más h. Eso nada más es un orden. Entonces, nosotros ya que ordenamos, ahora lo que vamos a hacer es esto que tenemos aquí de el valor de x2 que es igual a x1 más h, lo vamos a sustituir en la fórmula de la pendiente. Entonces, en lugar de x2 va a ser x1 más h. Es decir, aquí teníamos f de x2, lo pasamos de acá hasta este lado, y en lugar de poner x2 va a ser x1 más h. El chiste de aquí es eliminar al x2 porque solo debemos de tener un punto para una recta tangente. Entonces ya lo cambiamos y también acá abajo lo cambiamos, x2 menos x1 lo cambiamos por lo que es h, que es lo que tenemos acá de este lado. Entonces esto también hacemos la sustitución y nos queda de esa manera. Entonces ya todo queda en función de lo que es un incremento y de un solo punto que es x1. Ahora, usando lo que es límites, que significa una aproximación, dice que una recta secante nosotros la podemos acercar y este punto B lo podemos ir acercando de tal forma que se parezca a esto. Ya pasamos de un 3 a un 2, ¿no? Ya está más junto del 1. Y nosotros lo podríamos ir haciendo más próximo. Este punto B, llegar lo más próximo a lo que es el punto A, para que podamos llegar a esta situación, que ya esa recta secante se convirtió en una recta tangente. Entonces lo que nos dicen los límites es que nosotros debemos aproximarnos, es decir, nosotros el punto 2 lo debemos de juntar lo más que se pueda al punto 1, de tal forma que lleguemos a lo que es el límite de una recta tangente y esa línea se convierte en una de una recta secante y que esa línea se convierta en una recta tangente. Entonces, eso es el concepto del límite. Entonces nosotros nos vamos a aproximar lo más posible. Vamos a aproximar el punto B lo más posible al punto A. Entonces, ¿cómo se representa eso matemáticamente? Entonces quiere decir que como el punto B se va a acercar lo más que se pueda a el punto A, quiere decir que esa diferencia se va a aproximar a un 0. Es decir, la diferencia entre x2 y x1 debe de ser lo más próximo al 0. Entonces, representado con límites sería esto. Para que una recta secante se transforme en una recta tangente, el valor de h, es decir, la diferencia entre x2 y x1 debe de tender a 0. ¿Cuándo va a tender a 0? Pues cuando nosotros tengamos x2, cuando el valor de x2 sea 1 y el valor de x1 sea 1. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando pase esto, cuando tengan el mismo valor. Entonces, como estamos hablando de límites, es aproximarnos. Entonces es cuando esa h se aproxime lo más que se pueda a 0. Entonces, cuando h se aproxime a 0, es decir, x2 sea lo mismo que x1 o lo más parecido, entonces quiere decir que vamos a poder acercarnos lo más posible a una recta tangente. Entonces, con esto vamos a ir de una recta secante a una recta tangente. Y lo que hicimos con este dibujo de la aproximación es esto, el límite. Si nosotros aproximamos, es decir,
juntamos lo más que se puede x2 con x1, estamos hablando de un límite, que es una aproximación. ¿Cuál es ese límite? Cuando h tienda a 0, es decir, la diferencia entre x2 menos x1 o x2 y x1 sea 0. Entonces, esta es la fórmula de lo que es el teorema de Fermat. Y se representa ahora, bueno, como ya solo tenemos un punto, ya no es necesario poner x1, ya solo es suficiente con poner una x en las dos partes donde teníamos x1. ¿Por qué? Porque ya nada más tenemos un punto, ya no tiene caso poner x1 porque ya solo hablamos de uno. Cuando tiene caso poner x1 o x2 es cuando hablamos de dos o más puntos, ¿no? Entonces, haciendo un poco más simple la fórmula, le quitamos ese 1 y ya nada más quedaría como f de x más h igual a menos f de x entre h. Y a eso le sacamos el límite cuando x tiende a 0 y eso va a ser, en este caso, en nuestro ejemplo, va a ser la pendiente de la recta tangente. Entonces esto que acabamos de hacer, al final de cuentas, es lo que le llamamos el teorema de los 4 pasos. El primer paso es incrementar la función, que es lo que tenemos aquí en lo de rojo, x más h, que es lo que hicimos hace rato. Segundo paso es que a esa función incrementada le restamos la función original, que es eso que está igual enmarcado en el rectángulo rojo. Después dice dividir entre el incremento. Entonces dividimos entre h, que es la que representa nuestro incremento. Y por último evaluamos el límite. El límite es cuando h tiende a 0. Entonces, al final de cuentas, esto del límite de Fermat es el teorema de los 4 pasos, es la explicación de por qué cuando nosotros derivamos sale un determinado resultado. Porque cuando nosotros entramos ya a como tal derivadas, lo que usamos son fórmulas con la finalidad de que sea más rápida la derivación. Entonces a veces no sabemos ni por qué las fórmulas. Entonces, este es el proceso largo, la explicación, el origen de una derivada. Entonces, y a partir de este proceso, pues ya salen las reglas para derivar de forma más rápida. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a seguir sobre el mismo ejemplo de cómo dibujar una recta tangente. Entonces vamos a tener lo siguiente. Ya tenemos nuestra fórmula de lo que es el límite de Fermat. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicarla. Para aplicarla, lo primero que vamos a tener en cuenta es que la función de la parábola es y igual a x cuadrada menos 2x. Entonces es la función que representa esta parábola que vemos de azul. Eso es lo primero que debemos de tener en cuenta. Lo siguiente es lo que obtuvimos, es la aplicación de la fórmula que tenemos en las diapositivas anteriores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar ese teorema de los 4 pasos o el límite de Fermat. Entonces ya dijimos, el primer paso es incrementar la función, que significa que cuando yo vea una x, esa x la voy a sustituir por un x más h. Entonces, en todos lados donde yo vea una x, por ejemplo, aquí veo una x y aquí veo otra x, entonces voy a hacer dos sustituciones. Entonces la función nos quedaría de la siguiente manera. En lugar de x al cuadrado va a ser x más h al cuadrado, menos 2 por x, entonces va a ser 2 por x más h. Entonces, lo siguiente es hacer las operaciones que se indican. Por ejemplo, la primera operación que podamos hacer es el cuadrado, x más h al cuadrado. Entonces x más h al cuadrado es la multiplicación de un binomio por sí mismo, entonces en este caso, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es la multiplicación, h por h al cuadrado.
h por x es xh. Entonces aquí es un más, dado que nos dio más acá en más por más. Y ahora después x por h va a ser xh, igual va a ser positivo. Aquí hay que poner el signo porque nos vamos a tener un término. Y x por x es x al cuadrado. Entonces hacemos las operaciones y nos daría x al cuadrado, xh más xh nos va a dar 2xh. Entonces acuérdense que en sumas y restas aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Entonces sumas y restas con algebraicas solo se suman o restan los coeficientes. Entonces 1 más 1 son 2. Más h al cuadrado. Entonces tenemos x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Entonces esa es la operación que es de esta parte. Y ahora la operación de esta parte va a ser con todo y signo. Entonces va a ser menos 2 por x nos va a dar menos 2x. Menos 2 por h nos va a dar menos 2h. Multiplicación de signos, menos por más, menos, menos por más, menos. Entonces en las dos en los dos términos nos va a dar un resultado negativo. Entonces como sigue. Ahora tenemos toda esa expresión. Entonces ahora lo que sigue es lo siguiente. Entonces aquí podemos ver que no hay términos semejantes, entonces por lo tanto no se puede simplificar la expresión. Entonces nos quedaríamos con esos 5 términos. Ahora, ya hasta aquí termina el primer paso, que es incrementar la función. Ahora lo que sigue es restarle la función original. Entonces le vamos a restar la función original. Entonces vamos a poner entre paréntesis. Los paréntesis nos van a ayudar a que nosotros veamos que esta es nuestra función incrementada. La resta, que nos habla de restarle, y aquí en el paréntesis estamos incluyendo la función original, que es x al cuadrado menos 2x. Aquí son importantes los paréntesis de esta parte, porque vamos a ver que este signo va a afectar a todo lo que está del lado derecho. Entonces aquí lo que nosotros debemos hacer es entender por qué sucede la situación así, y no es aplicar como tal leyes de los signos nada más por aplicar, sino debemos entender por qué la estamos aplicando así. Entonces aquí nos dice que vamos a restar la función original. Entonces aquí vamos a tener que aplicar lo que son las leyes de los signos. Entonces aquí hay un más y aquí hay un menos. Entonces menos por más nos va a dar menos, menos por menos nos va a dar más. Entonces esta ley regularmente del lado izquierdo en la función incrementada no hay cambios, pero en la función original sí hay cambios de signos. Regularmente son siempre, ¿por qué? Por el signo menos. Entonces cuando es un signo menos hace que cambie todo lo del lado derecho. Entonces el primer paso es aplicar leyes de los signos. Ya que aplicamos las leyes de los signos, entonces nos queda así: menos 2x al cuadrado más 2x. Entonces esta x al cuadrado ahora es semejante a esta de acá. Entonces lo que vamos a buscar es términos semejantes. Siempre que hagamos operaciones, pues hay que buscar términos semejantes para hacer más pequeña la expresión. Entonces el x al cuadrado y el menos 2x son términos semejantes. Entonces hacemos las operaciones: x al cuadrado menos x al cuadrado se eliminan porque es 0. O sea, lo mismo menos lo mismo es 0. Lo otro es 2x con 2x.
Entonces menos 2x más 2x también se eliminan. ¿Por qué se eliminan? Tienen signos contrarios y es la misma expresión 2x. Entonces es como si tuviéramos menos 5 más 5, pues es 0, ¿no? O 10 menos 10, pues es 0. Entonces eso es. Entonces para que nosotros podamos eliminar, debe de ser el mismo término algebraico con signos contrarios. Es decir, uno debe ser negativo y el otro debe de ser positivo. Entonces ya nosotros eliminamos ahí y solo nos quedan tres términos que serían, bueno, aquí se repite y ya solo nos quedarían 2xh más h al cuadrado menos 2x. Recordemos, eliminamos 2x con el menos 2x y el menos x al cuadrado con el x al cuadrado. Entonces solo nos queda el 2xh, el más h al cuadrado y el menos 2h. Ahora el siguiente paso es dividir entre el incremento. Entonces el tercer paso es dividir entre el incremento, de tal forma que nos queda de esta manera, entre h. Ahora ya dividimos entre h, hay que simplificar la expresión. Entonces, por conveniencia, para simplificar la expresión, este denominador común yo lo voy a separar con cada término. Es decir, esta h lo voy a separar con este primer término, con el segundo y con el tercero, de tal forma que nos queda de esta manera. Entonces esto se puede hacer ya a lo mejor ya con un poco de práctica, pues podemos omitir algunos pasos, pero si no tenemos práctica, pues no lo podemos hacer. Entonces aquí para nosotros simplificar debemos de tener en cuenta lo que son leyes de los exponentes. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar estas leyes. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una división de una potencia, por ejemplo, a la n y a la m, ¿cuál es la? Tienen diferente exponente, pero es la misma base, es la a y la a. Entonces cuando decimos que tienen la misma base, lo que hacen nada más es poner la base y restar los exponentes. Esa es una ley de las potencias, que es la que vamos a utilizar aquí. Entonces, aquí, en el primer término tenemos h a la 1. h a la 1, 1 menos 1 es 0. h a la 0 nos va a dar un 1. Entonces, como nos va a dar un 1, aquí decimos que h entre h se eliminan. Ahora, lo que sigue es h al cuadrado entre h. Entonces, aquí tenemos un 1. Entonces, 2 menos 1 nos da 1. Entonces, aquí nos va a dar h a la 1. El resultado va a ser h a la 1. Y acá h a la 0, que nos da un valor de 1. Entonces, aquí por eso ya decimos que se eliminan. Y acá va a ser lo mismo. H entre h va a ser 1 menos 1, va a ser 0. Entonces también se eliminan. O nos da un 1. Entonces de tal forma que nos queda de la siguiente manera. 2x más h menos 2. Entonces ya lo tenemos de esa manera. Ahora lo que sigue es calcular el límite, que es el cuarto paso. Calcular el límite cuando h tienda a 0. Entonces lo tenemos de esa manera. Entonces le incluimos el límite de 2x más h menos 2 cuando h tiende a 0. Calculamos un límite como si fuera determinado. Entonces cuando calculamos un límite determinado solo sustituimos, en lugar de h va a ser 0. Entonces lo tenemos de esta manera. Entonces 0 menos 2, ese 0 se desaparece por ser 0 y solo nos queda 2x menos 2. Entonces, según el límite de Fermat, esta es la pendiente de la recta tangente, que cortará en un punto a lo que es la curva, que es la parábola. Entonces, ahora, hasta ahí son el teorema de los 4 pasos y hasta ahí este sería el resultado de una derivada.
En este caso la derivada de x al cuadrado menos 2x es 2x menos 2. Entonces esto que vemos aquí, esto que tenemos aquí es la derivada, que más adelante vamos a ver que se representa con una y', es decir, esta comilla simple significa y' o f de x'. Entonces eso es el cálculo de una derivada. Entonces, ahora regresando a nuestro tema, vamos a tener esa pendiente de la recta tangente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cómo dibujar esa recta tangente. Entonces, para eso vamos a ocupar lo que nos dio en el resultado del límite de Fermat, teorema de los 4 pasos. Y como nuestro punto sobre el cual queremos dibujar nuestra recta tangente es 1, menos 1, entonces la recta tangente va a ser en x igual a 1. Entonces vamos a calcular el límite de 2x menos 2 cuando x tiende a 1. Calculamos el límite como un límite determinado, es decir, solo sustituimos el resultado y nos da 0. Quiere decir que la pendiente de la recta es 0. Es decir, nosotros hasta aquí podríamos parar el procedimiento si nosotros entendemos que el que sea 0 quiere decir que va a ser una recta totalmente horizontal, como ya lo vemos en el dibujo. Entonces desde aquí nosotros podemos decir, es una recta totalmente horizontal que va a pasar por 1, menos 1. Sin embargo, vamos a seguir el procedimiento para entender cómo podemos sacar cuando no nos dé 0, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la pendiente de la recta tangente es 0 en este caso. Ahora, para encontrar la ecuación de la recta y poder, ya dijimos que en un principio que para dibujar una recta necesitamos 2 puntos. Entonces, para poder obtener el segundo punto de esa recta tangente, nosotros tenemos una opción es tener la ecuación de la recta tangente. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la ecuación de la recta tangente? Pues con este dato que acabamos de sacar, que la pendiente es 0 y nuestra coordenada por donde va a pasar o donde va a cruzar con la parábola que es 1, menos 1. Entonces, ahora vamos a utilizar esos datos que ya tenemos y vamos a ocupar la ecuación de la recta de un punto y una pendiente, que es esta fórmula. Entonces sustituimos los valores, esta sería x1 y esta sería y1. Entonces sustituimos, nos queda de esta manera, y1 es menos 1, entonces nos va a dar menos 1 que se va a convertir aquí en un más 0 por x y 0 por menos 1. Aquí automáticamente también vemos que va a ser 0 ahí. ¿Sale? Cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0, cualquier cosa. Puede ser una letra o un número. Entonces, nosotros lo vamos a dejar indicado. 0 por x, 0x, 0 por menos 1 nos va a dar 0. Aquí nos va a dar más, haciendo de los signos más 1. Y lo que sigue después, menos 1 lo pasamos del otro lado. Y nos quedaría de la siguiente manera, menos 1. Entonces, al final de cuentas todo esto es 0 y solo nos queda menos 1. Esto nos dice que el resultado es una función constante. Entonces la recta tangente es una función del tipo constante. Entonces quiere decir que es una recta horizontal que pasa por el menos 1, como vemos aquí nuestra recta café. Entonces aquí es otro elemento donde nos dice que nuestra recta va a ser una recta totalmente horizontal que va a pasar por el menos 1. ¿Sale? En otro caso, si nosotros tuviéramos una pendiente diferente de 0, entonces lo que tendríamos que hacer es tomar nuestra función para poder dibujar la recta tangente. Este proceso solo es para dibujar la recta tangente. Entonces
nosotros tenemos lo siguiente. Para para tener otra coordenada puede ser cualquier valor de x. Es decir, nosotros vamos a elegir cualquier valor de x excepto el que ya tenemos, que es 1. Es decir, tenemos que cualquier valor menos el 1. Entonces podría ser uno que no esté muy lejano, el 3, el 4, el 5, el 2, el menos 1, el 0, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Puede ser cualquier número menos el 1, porque ese ya tenemos, ya sería hacer trabajo en balde, porque ya tenemos que con el 1 es menos 1. Entonces tendría que ser una coordenada diferente, perdón, un valor de x diferente, para obtener una coordenada diferente. Y así poder dibujar la recta tangente. Entonces aquí le damos un valor de 5. Tendríamos que sustituir. En este caso nos va a dar menos 1 porque es una función constante. Al final de cuentas la pendiente es 0. Entonces nos va a seguir dando el mismo resultado. Pero ¿qué pasa si nosotros obtenemos una tangente diferente y nos llega a dar, por ejemplo, y igual a 2x menos 1? Entonces elegimos un valor en el que nosotros queramos. Lo sustituimos, en este caso 2 por 6 menos 1 sería 12 menos 1, 11. Entonces nuestra coordenada sería 6,11. Entonces este es todo el procedimiento completo que nosotros debemos de hacer. Entonces aquí con el 5 nos dio menos 1. Entonces menos 5, menos 1. Aquí está. Trazamos nuestra recta y ya quedó. Esa es nuestra recta tangente. Entonces, así funciona el teorema de los 4 pasos. En este caso fue para obtener la recta tangente que cruza con una curva.